Querida familia, buenas noches tengan todos ustedes. Un episodio más de nuestro podcast Vidas Extraordinarias. Soy Arturo Castro, psicólogo familiar con 25 años de experiencia. Imagínense todas las historias que han pasado por este consultorio. Son historias con mucha resiliencia, de lucha, con mucha inspiración, y la de hoy es una más de todas ellas. Quiero presentarles a un gran invitado, un joven muy talentoso, apasionado, excelente chef, un gran anfitrión. ¿Qué les puedo decir? Mi amigo, el chef Jonathan Ortiz. Muchas gracias Arturo por darme la oportunidad y por estar aquí en este momento. Gracias, amigo, eres bienvenido. ¿Qué expectativas tienes del podcast? Primeramente, pues agradecerte el espacio. La verdad es que vengo con una expectativa tranquila en el aspecto de que justo me comentabas, ¿no? Tú tranquilo, fluye y nosotros nos encargamos de que todo esto salga extraordinario. Entonces, pues nada, esperando que todo esto vaya de la mejor manera. Sí, vas a ver que te la vas a pasar muy bien y bueno, todo está diseñado para conocerte un poco más. Y para iniciar con este podcast el día de hoy, cuéntanos un poquito sobre tu infancia. ¿Quién era ese pequeño Jonathan? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo era tu familia? ¿Dónde naciste? Claro, con gusto. Soy de aquí de San Luis Potosí. Mi familia fue conformada por 3 hermanos y un servidor. Éramos 4 pequeños los que andábamos por ahí dando lata a mis padres. Vivíamos por aquí muy cerca, de hecho, en lo que viene siendo la Avenida Libertad. Y ahí fue donde pues viví gran parte de la infancia, ¿no? Ok, ¿estaba papá, mamá? Sí, claro. Ok, ¿cómo fue tu infancia? ¿Son puros hombres? No, somos 3 hombres y tengo una hermana. Ah, ok. Sí. ¿Tú qué lugar ocupas? El más pequeño, el consentido, dirían por ahí. Eres el consen, el más pequeñito. Sí. ¿Cómo fue tu hermano mayor? ¿Cuánta edad te lleva? ¿Cuántos años? Tienes por ahí el gusto de conocerlo, es Abel. Ah, ok. Y pues con él me estoy llevando 3, 6, como 14 años más o menos. Ah, ok, sí. Aproximadamente. Ok, 14 Abel. Y luego sigue... Luego sigue mi hermana, Mireya. Por ahí son alrededor de unos 9, 10 años más o menos. Y después sigue mi hermano, Adán. Con él aproximadamente son 3 años de distancia, más o menos. Y pues bueno, ya, después me toca. Y tú el pilón. Sí, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos, ¿a qué jugabas? ¿Cómo fue tener esa relación con tus hermanos? Pues sin duda siempre fui el consentido, siempre fui parte de la familia en la que tanto papá como mamá se la pasaban trabajando, ya sabes, y me tocaba los cariños y los mimos de mis 2 hermanos mayores, que era Abel y era Mireya, hasta la fecha, ¿no? Pero ellos jugaban mucho ese... A la fecha me siguen apapachando. Sí, claro, pues uno nunca deja de ser como el niño chiquito, ¿sabes? Claro. Siempre ante los ojos de tus hermanos y de la familia, pues obviamente está como ese escalón y nunca dejas de hacerlo por mucho que tengas cosas diferentes o actitudes distintas, siempre vas a ser el niño pequeño, pero fuera de ahí bastante bien, una familia muy unida, una familia en la que primero estaba obviamente el trabajo, porque al ser una familia grande, pues papá y mamá se tenían que esforzar por eso, ¿no? Por el trabajo, sin embargo nunca hubo un tema de que no nos pusieran esa atención. Siempre había los cuidados de hacer las tareas, de estar ahí al pendiente de que todo estuviera bien. Tocaba ser a Abel, en este caso el adulto un tanto responsable, sin el afán de que le correspondiera, pero tocaba ser el que a veces nos daba el domingo, nos consentía, nos daba ese pequeño extra, ¿no? Que no le correspondía a él, pero pues él era el que entraba al quite. Claro, 6 de familia, ¿no? 6 de familia. ¿A qué se dedicaban tus papás? Pues mi papá toda la vida fue operador. Y mi mamá toda la vida fue el tema de ver por un bienestar en casa, fue ama de casa, pero siempre era de vender enchiladas, tuvieron una tienda. Yo recuerdo perfecto toda mi infancia, había una tienda en la casa y yo era el típico niño que llegaba y gritaba, ya llegó el cliente, ¿no? Que era, ¡hablan! Ok. Sí. ¿Tu papá rolaba turnos, supongo? Sí, era una persona que estaba enfocado en los turnos o en los tiempos extras, ¿no? Ok, tus juegos... ¿De qué juegos? Bueno, recuérdame tu edad. 38 años. 38 años. ¿Tus juegos a qué jugabas? Todavía te tocó la época en donde salíamos a la calle, ¿no? Claro, sí. Ahí. No, sin Era duda. Nuestro patio de juegos, ¿no? Sí, sin duda. Soy de aquella época en la que dos par de piedras se convirtieron en tu portería. Y digo, eso hoy en día es rarísimo verlo, ¿no? Claro.
También recuerdo perfecto el trompo, el yo-yo. Mi primer regalo que me tumbó algunos dientes pues fue una avalancha, pero pues era típico, ¿no? Era algo muy padre que mi hermano, Adán, que era el más grande que yo, le robaba la bici a mamá, se la tomaba prestada, la amarrábamos con una soga y yo obviamente yo iba en la parte de atrás manejando mi avalancha, ¿no? Brincaba los topes, la bici brincaba muy bien, Pues pero la avalancha tenía percances, pero todo bien, todo una infancia muy, muy, muy bonita. ¿Qué recuerdas, qué enseñanzas te dio tu papá en esa etapa de tu niñez? Sin duda el trabajo. Sin duda fue una persona que pese al cansancio, pese a las circunstancias, se daba el momento de llegar y aunque uno estuviera dormido, se sentía ese abrazo y esa caricia, ¿no? Pero siempre tuve presente que cuando yo me despertaba, papá ya estaba trabajando y cuando yo apenas me iba a dormir o que ya a veces ya no me tocaba verlo de regreso en casa, ¿no? Siempre fue una persona que se la pasaba trabajando y cuando no estaba literalmente en la empresa, le gustaba mucho la herrería, le gustaba mucho reparar bicicletas, siempre con el extra, volvemos a lo mismo, una familia de 6, entonces pues había que buscar, ¿no? Por dónde. Pero aparte de nuestros padres, con muchas habilidades, ¿no? Claro. Siempre yo recuerdo desarrollando algún oficio, alguna habilidad, sobre todo de reparación, de hacer los arreglos en casa, y se daban el tiempo, echar la mecánica, ¿no? En las tardes. Sí, para todos se daban el tiempo, ¿verdad? Sí. Qué bárbaros. ¿Tu mamá, qué enseñanzas te dejó tu mamá en esa etapa? Pues dentro de la infancia, y diría que igual el tema de aprender a sacar un dinero extra, de poder comerciar con lo que tuvieras enfrente, te decía, tenía una tiendita, pero mi mamá siempre era de que veía algo en el centro y lo jalaba y traía la novedad a la colonia, ¿no? Entonces de ella siempre aprendí eso, de estar observando y de estar viendo lejos de tu círculo o de tu entorno qué puedes traer para llamar la atención, para que si iban a comprarte nada más un refresco, pues tengas un punto más de venta, ¿no? Algo más, algo diferente. Siempre fue eso, y pues también el hecho del cariño, ¿no? Mi mamá siempre fue la persona que más cariño o más amor demostraba siempre, porque era con quien convivía yo más, ¿no? Te decía, mi papá se la pasaba más tiempo trabajando. Y fíjate que ambos aprendizajes se ven reflejados en el hombre que eres hoy, pero eso lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Pero el trabajo por parte de tu papá, eres un hombre muy trabajador, y el emprendimiento por parte de tu mamá también es un gran emprendedor. Entonces, bueno, para eso más adelante nos vamos a comentar, porque está muy interesante la vida de Jonathan. Oye, amigo, ¿qué travesura así magnífica recuerdas de tu infancia? Híjole, no, ni me cuentes porque estoy seguro que si mi mamá escucha esto me cuelga, ¿no? No recuerdo exactamente la edad, quizás 6, 7 años. Te decía, tener una tiendita, pero era te tocó seguramente las maquinitas. Ah, sí, claro. Bueno. Teníamos una aquí, no sé si te acuerdas. Sí. Teníamos una aquí. Bueno, pues yo era el típico chamaco que lo mandaban a las tortillas y se tardaba 3 horas en regresar. Entonces, pues en una de esas, las tortillas sí urgían, ¿verdad? Papá estaba en casa ya esperando para la cena, la comida, no recuerdo bien. Y pues yo me tardé más de lo normal, ¿no? Entonces, cuando yo veo pasar a mi mamá molesta, obviamente por el tiempo que yo había demorado, lo primero que hice fue esconderme. No quería que me gritara, no quería que me regañara, no porque de hecho en ningún momento fue como que me hubiesen pegado de niño, no creo que lo recordaría como tal, pero pues si ves la cara de papá enojado, de mamá enojada y dices, híjole, no, córrele. Y me escondí, me salí de las maquinitas, me escondí y me metí en un pequeño espacio entre la cochera y un coche y allí duré escondido, no sé, vamos a suponer 1 hora, pero pues la angustia crece, ¿no? Claro. La angustia, la desesperación, y ya no nada más era mamá, era la colonia gritando por ahí, buscándome los amigos, los papás. Y yo salí de ese recoveco hasta que el vecino prende el coche para ayudar a la familia a buscarme. Cuando prende el coche para buscarme, pues obviamente yo me asusto por el ruido del coche y salgo corriendo desde la cochera, ¿no? Yo creo que fue la travesura más fuerte que llegué a hacer. Híjole, qué angustia para tus papás. Sí, sin duda. Pero bueno, era parte, ¿no? Sí. Oye, amigo, ¿tu recuerdo más feliz de tu infancia? Mis patines. Los pedí, ya sabes, a Santa muchísimas veces y cuando por fin se dieron fue una gloria. ¿Sí? ¿Qué sentiste cuando lo recibiste? No, pues la típica emoción del niño al abrir los regalos, obviamente,
pero el sentirte libre, sobre todo, el poder avanzar más rápido, el poder casi volar con un par de ruedas, ¿no? Esa fue, yo creo que la experiencia más emotiva que tengo en cuestión de la infancia. Se podría decir que tuviste una infancia feliz. Claro. Unida, sí. Todos apoyándose, digo, pues tu papá generando la economía, bueno, al igual que tu mamá, ¿verdad? Tu mamá encargada, aparte de generar economía, estar al cuidado de los hijos, sí. Ambos generándole la crianza, tu papá buscando esos momentos. Fíjate que curiosos son para todas aquellas personas que trabajan en la industria. Una vez mi cuñado, René, que le mando un gran saludo, me dice: cuñado, llevo 3 días sin poder convivir con mis hijos, porque también rolaba a turnos en la industria. Yeah. Decía: me voy muy temprano y están dormidos, regreso y están dormidos. No, yo creo que eso llegaba a suceder con tu papá, ¿no? Sí, sin duda. Como decías tú, yo lo sentía que mi papá estaba presente, pero a veces la convivencia, pues no se podría dar por el sacarlos adelante, ¿no? Sí. Ok. Oye, pasas a tu juventud. Cuéntame cómo fue tu juventud, cómo la viviste. Pues bueno, ahí ya cambió un poquito el escenario. Te estoy hablando de que para la secundaria y la prepa, pues obviamente hubo por ahí un tema de adultos, dejémoslo así, entre papá y mamá. Y pues todo este escenario cambia, ¿no? Toca ya ser diferente, sobre todo en la preparatoria. La secundaria todavía fue muy similar a la primaria, con la responsabilidad en la que papá nos empezó a enseñar a trabajar, a aportar a casa y a siempre traer dinero en la bolsa, ¿no? Siempre fui de esa crianza, tanto de papá, de mamá, en el aspecto en el que nos enseñaron a todos a trabajar y a brindar un peso a casa. Siempre mi papá decía: de 3 pesos que ganes, uno es para la casa y los 2 demás son para ti, ¿no? Para entenderte un poquito más y con todo respeto, amigo, ¿se separan tus papás? Sí. Ok. Entonces eso cambia toda la dinámica, lo que viviste de la infancia, de la familia, bueno, unida, todos trabajando sobre el mismo objetivo. Pasan situaciones de adultos que, bueno, ellos sabrán, se separan y entonces ya les cambia la dinámica a todos. Tienen que empezar a apoyar también ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa etapa? Híjole, fue... El pequeño, ¿no? El recibiendo la atención, el cariño de todos y la ilusión, ¿cómo fue? Fue sin duda, digo, hoy en día como adulto entiendes el juego de palabras correctas y me atrevo a decir que fue desgarradora. Siendo adolescente no entiendes muchas cosas. Te enfocas en lo que te enseñaron, que fue trabajar, estudiar y seguir adelante. Porque fueron las buenas bases que me dieron el tener una familia unida cuando estuve hablando de mi infancia, ¿no? Pero cuando esto sucede, pues no te queda más que continuar. Claro. Más que continuar, seguir aportando a casa, pero es difícil para un adolescente entender de primera instancia ese proceso, ¿no? Conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, lo entiendes y lo empiezas a sobrellevar de mejor manera, ¿no? Empiezas a entender que papá y mamá ya no están juntos, empiezas a entender el por qué y sobre todo empiezas a entender que tienes que ver a papá en un lugar y tienes que ver a mamá en otro lugar, ¿no? Pero en su momento es difícil el golpe. ¿Te quedas tú viviendo con quién de ambos? Con mi papá. Con tu papá. Okay. Sí fue... Digo, los motivos tal cual de mi madre se respetan, ¿no? Como siempre. Y ella fue quien en su momento decidió ir. Y pues yo siendo el pequeño, mis hermanos ya teniendo una vida, ya ellos ya estaban casados, ya estaban juntos. Yo fui quien quedó ahí pues no en el limbo con mi papá, pero claro, sí ahí en ese vaivén, ¿no? Es que es muy diferente, amigo, es muy diferente el quedarte en casa con mamá. Mamá siempre, digo, no que los papás no lo hagamos, ¿verdad? Ya, y más ahora que tratamos de ser papás un poquito más conscientes. Sí. Pero en esos tiempos, hablemos de una educación tradicional donde el papá se dedicaba mucho a generar la economía, el trabajo. A veces la calidez, la atención, el consejo, los cuidados simplemente,
que brinda mamá. Yo les digo que las mujeres son maravillosas porque se pueden desvelar, así se pueden dormir a la 1 de la mañana, pero los uniformes listos, el lonche, la mochila, las tareas, todo listo para los hijos al día siguiente. Claro. Los hombres somos diferentes, o sea, cada quien tenemos nuestras fortalezas. Los hombres sí llegamos muertos y ya no sabemos nada hasta el día siguiente, ¿no? Pero bueno, trabajamos también todo el día. Pero las mujeres, qué bárbaras. Entonces, sí es muy diferente el quedarse a veces con papá, porque te escucho y eso pues tienes que también hacerte responsable. Yo te aseguro que tuviste que a lo mejor lavar tu ropa, hacerte de comer, irte solo a la escuela, regresarte, también buscar un ingreso, ¿no? Que era lo que me estás contando, ¿no? Sí, mira, gran fortuna es que estando ellos juntos nos enseñaron a trabajar. No me costó esa parte de poder trabajar y aportar, eso jamás fue problema. Y también siempre, al ser una familia grande, nos enseñaban a aportar con trabajo de casa, ¿no? Nos enseñaron a lavar la ropa, a lavar tu plato, a cocinar, aunque sea un huevo, pero te enseñan, ¿no? Y al final de cuentas eso te va formando, y en su momento que pasó esta circunstancia, pues tampoco fue como que chin, ¿y ahora qué hago, no? O sea, sí había momentos en los que sí no sabes para dónde voltear, pero tienes las bases suficientes. Te decía, cuando una vez que lo entiendes, tienes las bases suficientes para decir, ok, pues sí sé lavar ropa, sí sé hacer esto, sí sé hacer lo otro, puedo ayudar a mi padre porque pues él tiene que seguir trabajando y podemos hacerlo juntos, ¿no? Sí, siempre digo que Dios, la vida, como le quieran llamar, siempre te ponen los retos que en esa edad puedes superar. Sí, claro. ¿No? Oye, ¿cuál fue tu mayor desafío en esta etapa de la juventud? Sin duda poder sobrellevar el brinco a la universidad, el tema de los estudios. Justo la semana pasada estaba viendo las boletas de calificaciones en casa de mamá, ya ves que todo guarda. Y me di cuenta que se notó en el tema de las calificaciones ya para salir de la prepa, ¿no? Nunca fui a lo mejor una persona de 10, pero sí mantenía unos 8 o 9. Yo creo que lo típico, lo normal, ¿no? Campechano. Un poquito de todo. Campechano. Y sí, sin duda el cierre de la prepa se ve ahí el tema de las calificaciones. Los últimos 2 semestres se nota cómo ahí afecta, cómo ahí no tienes la misma concentración, pero pues también tienes que enfocarte en más labores en casa, en trabajar, en tu traslado, en más temas, ¿no? Que al final de cuentas ya no es la típica rutina del joven o del adolescente que va a casa, va a estudiar, regresa y todo está bien, ¿no? Sí, yo siempre les comento aquí a mis pacientes, sobre todo a los papás y a los maestros cuando damos cursos, de si el niño, el adolescente está pasando por situaciones en casa, es difícil que se concentren o que su aprovechamiento se dé de la mejor manera. Así es. Y te lo manifiestan con su conducta, ¿no? De una manera que tú estabas transmitiendo de que te había afectado esta situación con tus papás. Oye, amigo, ¿cuáles eran tus sueños en esta etapa? ¿Qué soñabas? Pues yo creo que siempre encuentras como la parte en la que ves que a otras personas les va bien y casi siempre lo relacionas con economía, ¿no? Yo recuerdo que veía a algunos amigos y conocidos ser ingenieros. Mi hermano estaba terminando su ingeniería en el TEC y de ahí es cuando empiezas como a ver hacia dónde, ¿no? Como decir, oye, pues si le va bien a él, pues me puede ir bien a mí. ¿Es ahí donde toman la vocación de la ingeniería? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, justo ahí. Tuve la buena fortuna que mi hermano me llevó él trabajaba en Cummins y recuerdo perfecto que me llevó a un día que les permitían llevar a sus niños, hermanos, etcétera, ¿no? A conocer justo qué hacía papá. Y a mí me llevó, bueno, como su hermano, ¿sabes? Vente. Y vi lo que hacía un ingeniero, vi lo que era el tema de las máquinas, había algo de CNC y todo eso. Y dije, esto me gusta, quiero hacerlo. Y luego ya empiezas a preguntar un poquito más al respecto, qué se necesita, qué hay que estudiar, etcétera, etcétera. Me doy cuenta, obviamente, desde la prepa y la universidad que el tema de analizar números y todo esto se me daba. Entonces dije, bueno, no veo como gran problema el hecho de estudiar una ingeniería. Y efectivamente me incliné hacia el tema de la ingeniería. Oye, ¿hubo alguna persona en esta etapa complicada que la adolescencia y más cuando hay problemas también o situaciones familiares? ¿Hubo alguien que te inspiró,
que te ayudó, que te dio un buen consejo? Mi hermano, sin duda. ¿Tu hermano Abel? Sí. Ok. Sí, siempre he tenido un apego muy fuerte con él. Sin duda, te decía en broma, ¿no? Él fue quien le tocó en algún momento dar domingo sin corresponderle, o dar ese extra que a veces, dijiste tú hace rato, hoy en día es como un papá más consciente, ¿no? Antes no existía como este tabú o como este rol. Entonces mi hermano era esa parte que a lo mejor veía que no estaba presente y él le brincaba, ¿no? Él hacía esas cositas. Entonces siempre los consejos, las regañadas y todo lo que conllevaba venían de mi hermano. Y por eso el hecho de ser ingeniero, yo a él lo veía y siempre fue un ejemplo a seguir hasta la fecha. ¿Cómo fue esa transición de entrar a la universidad? Pues fíjate que fue sencilla en el aspecto del examen de ingreso y todo esto, no se me dificultó. Digo, porque hay muchos jóvenes que no quedan o le batallan, ¿no? Te decía, el tema de los números se me da. Entonces fue fácil entrar a la universidad. Fue fácil el primer proceso en cuestión de mantener un pago, de dar inscripciones y todo eso. Porque te decía, pues llega el momento en que tú tienes que ser responsable como adulto, siendo todavía un no tan adulto, ¿no? Claro. Pero hasta esa parte fue buena, fue tranquila. No existió algún tema de estrés, y mucho menos por el dinero. Yo recuerdo que trabajaba en un Oxxo, y cuando trabajaba en el Oxxo, lo único que yo hablé es, oye, pues cámbiame el turno, ¿no? Para poder estar en la universidad. Me mandaron pura de noche. Entonces, pues yo hacía mis tareas en la noche, en el Oxxo, a puerta cerrada, obviamente, y me tocaba dormir 2 o 3 horas, ¿no? Me daban oportunidad de dormir un ratito. Sí, la madrugada que te decían, pues bueno. Sí. Cuando bajaba un poquito. Cuando baja, ¿no? Así es. Y había veces que no, había veces que tocaba irse en vivo. Y pues ahí pernoctaba uno un poquito entre las clases, ¿no? Pero bien. Pero son esos grandes esfuerzos, ¿no? Que valoras lo que te cuesta hacerlo, ¿no? Y llegarlo a lograr. Así es, sí. Te titulas de ingeniero. ¿Cuál es tu ingeniería? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial, ok. Oye, ¿y en qué momento entraste a la industria? Sí, de hecho, mucho antes de graduarme, entré a trabajar a General Motors. Recuerdo que fui por ahí de la segunda, tercera generación. Nos tocó que nos llevaran a Ramos Arizpe a capacitarnos, a Silao, a las otras GM que existían, bueno, que siguen existiendo. Y pues hoy en día nada que ver con el monstruo que uno pasa y ve, ¿no? O sea, me tocó toda la infraestructura, ver cómo se creó toda esa industria. Y obviamente de ahí nacen las oportunidades, ¿no? Nacen el hecho de que sí entré como operador, pero al terminar la ingeniería, pues te empiezan a dar oportunidad y empiezas a crecer y empiezas a trabajar diferente. Oye, ¿en qué momento decides que tu vida dé un giro de 180 grados, ¿no? De estar a la ingeniería a desarrollar tu carrera actualmente como chef? Pues, digo, sin duda fue en el 2020 más o menos. Bueno, 2018, digamos que nació la idea, tardó un poquito en llevarse a cabo. Como te comento, con mi hermano siempre ha existido ese punto de buena charla, de buena camaradería, y en nuestras reuniones siempre era el hecho de hacer una carnita asada. Y obviamente cuando podíamos era el hecho de irnos a un restaurante. Y empiezas ahí a ver, ¿no? Empiezas a probar. Y también empieza un poquito el, oye, pues si se puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer acá en casa, no? Y empezamos mi hermano y yo a empezar a conocer el tema de la parrilla. Olvídate del tema de chef, olvídate de otros detalles. Simplemente por el hecho de comer a gusto con familia y en casa, ¿no? Te decía, la idea sale por ahí en el 2018, 2019. Es un tanto en el aspecto de, oye, ¿y si ponemos una boutique? ¿Y si vendemos carne? ¿Y si traemos una carne de buena calidad a San Luis? Inquietos los dos, sí, ¿no? Siempre. Y de ahí nace como la idea principal. Nunca nos imaginamos que mi vida fuera a dar un giro, que el hecho de empezar a aprender el carbón hoy en día sea algo que convive conmigo y que le enseño a la gente, ¿no? Jamás lo planeamos así. Llega 2020, empezamos con la boutique y
tengo la fortuna de conocer a gran sensei y amigo que es Ulises, y ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando, platicando otra vez con mi hermano y arrastrando un poco el lápiz y entendiendo un tanto el tema de ser ingenieros, lo empezamos a ver como negocio, lo empezamos a ver diferente y empezamos a crear una serie de cursos, una serie de diplomados que en su momento los hacía Ulises, los daba él era quien impartía las clases, así como hoy en día tú has participado y has visto que yo soy quien da la clase, en su momento era él. Pero ya todo llevaba una base distinta. Ya no era nada más vender carnita asada, ¿sabes? Cambia en el 2020, le damos una estructura, le damos una estructura a 5 años, lo proyectamos a 5 y a 10 años para poder transformar lo que queríamos. Nada crece de la noche a la mañana. Claro. Y lo fuimos llevando de tal manera que nace obviamente con Ulises. A la par yo estudio, yo aprendo distintas técnicas y ahí es cuando se hace la transición de que Ulises deja de ser quien da las clases y entro yo a comenzar con ese seguimiento que él ya había dejado unas bases sólidas, ¿no? Claro, cabe mencionar que todo tiene un grado de dificultad. Uh-huh. Y ahora que a mí me encantan también, bueno, los que me conocen saben que me encanta la carnita asada y los asados. Y había participado en algunos cursos cuando te conozco, que voy a tu restaurante, a Smokehouse. Así es. Y que me tratas estupendamente bien, porque lo que tiene Jonathan, que es un excelente ser humano. Un excelente ser humano. Los que tenemos el placer de convivir con él, de conocerlo, de estar en sus cursos, en sus restaurantes, híjole, te hace sentirte como en casa. Una excelente atención que tiene Jonathan. Y me acuerdo, iba con mi hijo, que aquí, bueno, mis hijos que aquí están atrás, era para el Super Bowl, sí, ¿no? Que siempre para el Super Bowl, salgo sí. y lo festejo. Y te hablé y te dije, oye, aparte una besita, sí puedo ver el Super Bowl, vente, no te preocupes, no nos conocíamos, vente, no te preocupes, yo acá te tengo tu mesa, te tengo todo. Y dicho y hecho, llegué y me tenía en la mesa todo, todavía me llevaste a sacar un costillar, ¿no? Tenías un costillar ahí ahumando, delicioso que mi hijo sacó esas costillitas. Y de ahí empezamos a platicar en la cocina. Los que vieron el primer episodio con mi mamá se dieron cuenta que mi mamá fue muchos años gerente de alimentos y bebidas. Y entonces, pues bueno, nos gusta el buen comer. Yeah. Y empezamos a compartir historias. De ahí me invitaste a tus cursos. He participado en ellos. Buenísimos, los recomiendo. Siempre los va a sorprender. Siempre nos sorprende esta joven con algo nuevo. ¿Sí? Con una técnica nueva, con un platillo nuevo. Siempre nos sorprende. Pero aparte es un curso en donde realmente aprendes. La pasas muy bien, la verdad, la pasamos muy bien. Es toda una tarde aprendiendo técnicas, asando entre amigos, degustando, pasándola rico. Pero realmente yo sí aprendí. Y hace mucha diferencia, amigo. Mucha diferencia. Uno puede ver los videitos en YouTube, puede ver eso, pero el vivirlo... Sí, claro. Y el aprender esos grandes secretos que ustedes nos comparten, sí hace la gran diferencia. Sí, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, empiezas a hacer los cursos, empiezas a tener lo del restaurante, por ahí me has contado algunos proyectos, bueno, si quieres los comentas y si no, hasta que se den, no, esos proyectos, unos grandes proyectos que se vienen, pero ¿encuentras tu pasión, amigo? Sí, sin duda. Te decía, 2018-2019 creo que es... parte principal de esta gran historia, ¿no? Y cuando uno lo empieza a ejecutar es cuando empieza en verdad a caminar. Tocó desveladas, tocó trabajar todavía en el tema de ser godín, de ser ingeniero, y a la par cerrar computadora viernes 6 de la tarde y correr el fin de semana a montar tus primeros cursos, ¿no? Con amigos y conocidos empecé a vender carne asada, te decía yo, paquetes de carne asada, carne congelada para que ustedes la pudieran cocinar. Y empieza ese emprendimiento, ¿no? En el que sábado y domingo, lejos de estar en casa, pues uno tenía que andar en el coche repartiendo carne o habilitando y montando todo para el curso. A pesar de que lo venía a dar Ulises, pues yo tenía que asegurarme de que todo estuviera hecho, ¿no? Todo estuviera listo para que él pudiera trabajar. Y de ahí nace, de ahí se empieza a crear esta pasión, pero no es hasta 2023 cuando entiendo que es aquí. Tuve la gran fortuna y de hecho una vez te lo platiqué y me dijiste no es cierto hasta que te mostré la foto. Tuve la gran fortuna de cocinar con Laucha.
ahí es en donde en verdad me doy cuenta que es esto lo que me va a mantener con esa llama por siempre. Claro. Porque cuando conectas, cuando conoces gente que está dentro de este mundo parrillero, de este mundo de fuego, y olvidémonos de que puedan llegar a tener, de que puedan llegar a generar la gente. Cuando entiendes la gente cómo conecta con el fuego, cómo se entrega, cómo puede soportar 30, 40 horas de pie haciendo un banquete para 200, 300 personas, entiendes que es ahí. Y yo tuve la fortuna de conocerlo a él, de platicar con él, no nada más fue la fotito que te enseñé, cociné con él, platiqué con él, estuve ahí, y ahí es cuando en verdad entiendes, y en mi caso, que entendí al 100% que quería dedicarme a esto por siempre. Te mentiría si te dijera, sí, yo puse esto y pensé desde un principio que me iba a ir. No, como todo emprendimiento hay altas y bajas, hay momentos muy chingones, hay momentos en los que quieres desertar y quieres regresarte pues con tu título a ejercerlo y a cobrar algo seguro, ¿no? Pero en 2023 me queda claro que tengo que dedicarme a esto al 100%. Doy las gracias en la empresa en la que todavía trabajaba. Y le dedico fuertes el 100%. Decisiones, Fuertes decisiones. Hay una frase que por ahí es muy viral, que es quema los barcos, ¿no? Mientras yo me mantuviera en esa etapa en la que podría revirar atrás y conseguir algo, no iba a tener ese punch que necesitaba el negocio y que necesitaba yo para crecer. Entonces decidí literal quemar los barcos y dije, es aquí porque es aquí. No hay atrás, no hay otra vuelta, no hay mucho mañana, pero ese mañana me necesita íntegro y me necesita para construir. Amigo, yo siempre les digo que hay como una voz interior, como que ese llamado, llama la intuición, tu sabiduría universal, tu yo sabio, tu Dios interior, llámale como tú quieras, pero hay como que esa voz que te sientes muy seguro y que dices, aquí es. Sí. ¿No? ¿Te pasó eso también? Sin duda. Sí, una de las partes que me motivó más, te digo, fue cuando tuve el gusto de conocer a esta gran persona. Y después me doy a la tarea de ya platicar con Ulises, gran sensei. Tengo el gusto también de conocer a más protagonistas del asado. 2023 fue un año en el que gano Grill Master, gano otro campeonato de León, me voy a Colombia por temas de asado también, me voy a Chile por temas de asado. Conozco mucha gente, ¿sabes? Y es cuando en verdad te enfocas y ¡bum! Sí, te abre todo. Lo que te decía. Claro. O sea, empiezo a enfocarme, empiezo a entregar el 100% y se abre un abanico de posibilidades. Eso es bien importante para que nuestros televidentes lo tomen en cuenta. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tú te enfocas, el universo conspira para que todo se vaya dando y se vaya abriendo. Sí. Cuando tú dudas, el universo es bien literal. Cuando tú dudas, ¿sí? Las cosas medio se dan o no se dan. Sí. Pero cuando tú sientes ese llamado, sientes esa confianza y tienes esa fe y te avientas, todo se acomoda. Sí, sin duda. Y se te ha acomodado padrísimo. Sí. Digo, a base también de mucho esfuerzo. Bueno, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no creas que te van a tocar o llega del cielo. No. Hay que dar uno siempre el primer paso. Uh-huh. No, y a veces no nada más es uno. Tienes que estirarle y tienes que seguirlo dando y apostando. Y sacrificar unas cosas por otras, claro. ¿No? O sea, sí. Es como el meme, amigo, que yo lo veo mucho en diciembre, que dices, aquí todos recibiendo su aguinaldo y uno que le juega al emprendedor no lo recibe. Enorme, sí, pues claro. Sí, la verdad no recibimos un aguinaldo, pero por otro lado nos dedicamos a lo que nos apasiona. Sin duda. Y organizamos nuestros tiempos y lo disfrutamos muchísimo. Sí. Cabe mencionar, perdón que te interrumpa, amigo, que Laucha es un chef argentino que tiene un canal de YouTube muy fuerte que se llama Locos por el Asado. Es un gran pues exponente de los asados, pues yo diría que a nivel mundial. Sí, es el número uno. A nivel mundial, ¿verdad, Laucha? Híjole, y qué bárbaro. Pero tú no creas que estamos tan mal acá en México y menos en San Luis Potosí, ¿eh? Lo que ha hecho este hombre en los asados y en los eventos, mis respetos. Estamos por encima, o sea, no por encima, pero estamos a nivel mundial también, ¿eh? O sea, realmente también lo que se hace en México se hace muy, muy bien, ¿sí? Cuéntanos de Grill Master, ¿fue el de Monterrey? Sí.
que se hace, pero me mandaste videos, información y sí, está bueno, brutal. Grillmaster es la competencia a nivel Latinoamérica más grande que existe. Si te apasiona la carne asada y si quieres como demostrar lo que eres capaz de hacer, ahí es. Pueden existir otros eventos de asado, pero ahí es el tú por tú con los grandes, ¿sabes? Y lo intentamos 2020, 2021, 2022, pero te sirve justo para aprender. Claro. Para aprender. Y 2023 logramos ahí filtrarnos dentro de los mejores 10. Híjole, es una experiencia que no hay como tal una palabra, ¿sabes? Recuerdo que cuando me subí al escenario, lo único que yo grité eufórico y afónico fue a huevo. No grité otra cosa. Claro. No hay palabras como para en ese ratito quererlas expresar, ¿sabes? Pero sin duda es el reconocimiento que tanto le das a tu equipo como a ti como persona. A tu trayectoria. A todo lo que has hecho, ¿sabes? Claro. Sí, volteas. Es cuando volteas hacia atrás y creo que no estás tan mal en lo que estás haciendo, ¿sabes? Creo que lo que estás haciendo va bien porque ves todo ese trayecto, ves todo ese recorrido. Yo lo asimilé mucho cuando platican, y espero en Dios que aún falte mucho, que dicen que vemos la vida pasar en un minuto, ¿no? Cuando estamos cerca de. Yo lo asimilé mucho ahí, porque yo recuerdo que me bajé el escenario eufórico, gritando con todo el equipo, ¿no? Y se te vienen, ¿te acuerdas cuando practicamos? Y te acuerdas cuando fuimos, y te acuerdas lo que hicimos, y a huevo, nos salió, y, o sea, es esa euforia, ¿no? De subirte y de lograrlo, que sin duda eso también te empieza a poner en el mapa. Te decía, 2023 para mí y para la marca, pues cambia, ¿no? Conspiré a favor del universo y el universo te empieza a empujar. Tú por aquí vas y dale, te empieza a guiar. Bueno, eres un hombre muy compartido. Eres un hombre muy compartido y yo creo que parte de tu equipo es eso. Sí. Digo, yo que te he llegado a conocer, no te quieres comer el pastel solo. Dices, órale, vámonos. Somos un grupo, somos un equipo. Cada uno tiene sus fortalezas, tiene sus características que aportar, sus dones, y tú los potencializas y por eso tienes el equipo que tienes. No, sin duda ha costado, como siempre, ¿no? Encontrar talento y sobre todo que el talento quiera y desee seguir compartiendo esta línea, ¿no? Y que haga comunidad, ¿no? Sobre todo que haga comunidad. Sí. Es bien importante hacer comunidad, apoyarnos entre todos. Sí, sin duda. Sin duda. Sí, digo, formar el equipo como tal, como lo has conocido y lo que has visto, pues llevó tiempo, ¿no? Te decía, 2023 cambia todo, pero 2024 también es el tema del restaurante, es el tema en el que empiezo a dejar, dicen por ahí, poco aprieta el que mucho abarca. Me empieza a pasar. Que lo extrañamos, como no tienes idea, pero se vienen cosas muy buenas, muy buenas. Sí. Ya me compartiste algunas cositas por ahí, pero se extraña porque entre duda. Tú y Aldito, que nos atendía súper bien, ese Aldito, ¿no? Sí, nos sacaban el brisket recién hecho, nos lo rebanaban, pura mantequilla, bueno, nos apapachaban bastante. Sí, sin duda. Sí, pero justo es eso, ¿no? O sea, empieza uno a crecer. Claro. Y entonces ese equipo que tú hoy en día ves fuerte, en su momento no lo tenía. Claro. Entonces ahí es cuando, al tener el restaurante, tener que atender el catering, tener que hacer los eventos privados, hacer los cursos, prepararte para competencias, empiezas a diversificar tanto que tu foco ya no es tan fuerte, ¿sabes? Entonces obviamente también eso te cansa. Eso te merma y cabe mencionar, Jonathan, que la organización que tienes en los cursos, qué bárbaro. Qué bárbaro. En el último invité a mi esposa me acompañó. Sí. Y dice, qué bárbaro. O sea, tiene todo tan sincronizado. Va saliendo un platillo y lo degustamos, lo disfrutamos y enseguida llega el otro y luego el otro. Hijo, qué bárbaro. Y todo tu equipo y todo. Y bueno, eso es trabajo de años y trabajo de estar organizando. Aparte de los productos que manejas. No, sin duda. No, qué bárbaro. O sea, una buena receta sin productos de calidad no desarrolla su potencial. No. Y tú has logrado ir desarrollando todo eso, amigo. Sí, digo,
son ya casi 6 años de trabajar con proveedores, de ir conociendo nueva gente y de ir aprendiendo y perfeccionando recetas, ¿no? Bien dijiste algo, no soy de las personas que se queden con la información o con las cosas, ¿no? Así lo aprendí de Ulises. Él es una persona que en su momento me decía, ¿para qué quieres una chingada receta guardada en tu libreta? Y es real, o sea, no por el hecho de que tengas recetas significa que alguien más no la va a poder copiar o tener. Entonces, si tú puedes aportar y ahorrarle meses de práctica a una persona, adelante, ¿no? En algún momento lo va a hacer igual o mejor que tú y está bien. Y lo agradeces. Sí. Tú lo agradeces sí. El que te lo compartan. A mí me encanta cuando cualquier cliente o amigo me manda un video y me dice, oye, estoy haciendo el brisket, oye, estoy haciendo un pulled pork con la receta que me pasaste y mis amigos me dijeron y mi familia está comiendo genial. Ahí yo digo, no, y estás ahí, o sea, ahí claro. Conmigo, ahí yo estoy compartiéndote y estás ahí, y hazle así, saque de acá y estás al pendiente y claro. Lo disfrutas y todo, y eso se agradece porque, híjole, yo sé que, bueno, el dinero es parte de la vida y lo necesitamos para salir adelante y también a nuestras familias sacarlos adelante, pero cuando lo haces con pasión, lo económico viene por añadidura. Sin duda. Sí, es un resultado. Sí. Y tú lo haces con esa pasión que te caracteriza, que lo disfrutas, lo transmites y lo demás te llega, ¿no? Y uno lo paga encantado, ¿no? Encantado. No, sin duda. Dejé de perseguir el dinero desde hace muchos años y no por el hecho de que me sobre, ¿no? Yo creo que nadie en su sano juicio es como que conformista o satisfecho con lo que puede o con lo que tiene, porque siempre queremos y anhelamos más. Pero en lo personal dejé de perseguir el dinero desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo soy fiel creyente que cuando te entregas y das algo con pasión, todo regresa. Todo. Ese karma te regresa y te patea bien bonito. Pero si eres noble y si lo haces bien, te regresa también eso, ¿sabes? Y cuando vives en agradecimiento, ¿no, amigo? O sea, cuando vives en agradecimiento, que dices, bueno, nos encantaría tener una camioneta último modelo. Claro, y qué bueno que mucha gente la puede tener. Pero dice, si eso me va a costar dedicarme más al trabajo y aceptar pasar tiempo con mi familia, con amigos, con eso, bueno, con mi carrito que me lleve y que me trae, me doy el servido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué padre. Amigo, vamos a hacer una pausita, está muy interesante tu vida. ¿Cuál ha sido ahorita en tus 38 años, me dijiste, de vida, el momento más difícil de tu vida, que te ha retado, que te ha puesto, que te ha simbrado y que, oye, pues has sentido que no podías más? Ay, Dios. Pues sin duda siempre las enfermedades te van a marcar. Siempre el hecho de que algo pase en la familia te mueve. Te mueve y te desestabiliza. Por más fuerte, consciente y sobre todo preparado que creas estar, hay cosas que llegan y te sacuden, ¿no? Te mueven, claro. Te mueven el avispero, como dirían por ahí. Sí hubo un tema un tanto fuerte. Un tema de salud, cirugía, que toca soportar, ¿no? Y toca entender que la vida se te puede ir en nada. ¿En ti? ¿Fue en ti? No. Okay. Fue en un familiar. Ok. Sí, y ahí es cuando entiendes que la vida no la tienes. Me acaba de pasar, Sí. Me acaba de pasar hace 15 días, me operan de una hernia y andaba muy mal, porque disfruto mucho mi vida y disfruto mucho a mis hijos que aquí están, a mi esposa, a mis buenos amigos, y entrar a un quirófano, pues uno nunca sabe, ¿no? Así es. Y entonces, eso te impactó. No, sin duda. No, te decía, no hay fortaleza ni preparación, claro, que te permita en ese momento levantarte y querer continuar, ¿no? Y luego cuando eso le sumas tema económico, porque pues después del susto viene el págale. Ah, no, sí, aparte, sí. Sí, ahí es cuando ya entra la preocupación y entra el estrés y la desesperación y la ansiedad, y cuando todos esos te quieren jugar en contra, tu cabeza quiere casi explotar, ¿no? ¿Cómo lo superaste? Pues toca enfocarse nuevamente. Toca... Dicen por ahí que
tenemos el mal hábito de pedir a nuestro Dios, a nuestra creencia, pero no sabemos tampoco entregarnos a Él sin el afán de pedirle, ¿no? Tenemos esa mala costumbre. Claro. Superarlo, pues obvio, siempre me he caracterizado, amigo, de tener, sin agraviar al presente, de tener amistades, dicen por ahí tu red de apoyo, ¿no? De tener gente que así sea un chingado cambio de llanta, van a estar ahí. Claro. Y toca hacer esas llamadas incómodas. Toca molestar amigos. Obviamente mi hermano es hermano, amigo, ¿sabes? Es un tipazo. Entonces toca hacer ese tipo de llamadas en el que si bien no llegan con el cheque, porque uno no busca eso. No. Uno no busca que la persona te solucione tu tema económico. Buscas esa palmadita de aliento y esa charla de 5 minutos que te reconecta contigo mismo y te dice, es que es por aquí, ¿sabes? Siente que no estás solo, ¿no? Exacto. Esa contención, el escucharte, ese apoyo moral y decirte, no estás solo, estamos así es. Contigo. Entonces tocó eso, amigo, tocó hablar con amistades, tocó platicar un poco de la situación para que te ayudaran a entender cómo salir de ese bache, ¿no? Y sin duda, pues obviamente hubo quien extendió la mano económicamente, hubo quien extendió el abrazo, hubo quien se acercó y te llevó un sándwich, ¿sabes? Todo suma. Claro. Todo suma, y más en ese momento en el que ni pies ni cabeza por todos lados, ¿no? Eso es lo que te podría compartir que me marcó, y la manera de salir, amistades, contactos, gente que hasta hoy en día está ahí. ¿Quién es Jonathan Ortiz hoy por hoy? Soy una persona agradecida con la vida. Soy alguien que sin duda quiere y espera poder compartir con el mundo lo que he aprendido y lo que voy a seguir aprendiendo, ¿no? Tengo la fiel creencia de que en algún momento, espero que aún me falten muchos años, no estaremos en este plano astral, pero quiero dejar un legado. Quiero dejar algo por el cual la gente recuerde, por el cual la gente voltee o amigos puedan conversar y decir, oye, ¿te acuerdas de esta persona? ¿Te acuerdas de este chingado loco que nos enseñó así, ¿sabes? Con eso me iría tranquilo y me iría en paz. Y sobre todo, pidiéndole a Dios todavía el tiempo y la fortuna de que sean muchísimos más años de poder compartir. ¿Qué te inspira hoy? Mi familia. Es la base de todo. En estos 38 años de tu vida, yo siempre les digo a mis pacientes que la vida es una montaña rusa, ¿no? Subidas, bajadas. Claro. Tratamos, de así como bajamos, subir con esa misma fuerza. A veces es muy complicado, pero bueno, hay que motivarnos. Viene la resiliencia, vienen los amigos, vienen los aprendizajes. Cuando hemos pasado por cosas difíciles, que todo lo hemos hecho, y precisamente estos podcasts, estas pláticas son para inspirarlos a ustedes de que siempre hay una salida, siempre hay una salida, siempre hay un buen amigo, siempre hay una persona, siempre hay una guía, siempre hay un ángel, como le quieran llamar, pero siempre va a haber alguien que los va a ayudar, no están solos. Busquen siempre esa salida, esa voz interior. Tratamos de estar pues arribita de la montaña rusa, ¿no? Tratando de estar bien, de estar en armonía, de no deber a nadie, de estar tranquilos. Claro. Pero como dices tú, la vida es una montaña rusa que en lo que menos esperas te da una buena zarandeada, ¿no? Pero es agarrarnos precisamente de eso, ¿no? De todo lo que hemos aprendido y de las cosas positivas para volvernos a levantar. Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor aprendizaje en estos 38 años, amigo? Yo creo que sin el hecho de demeritar mi carrera, mi mayor aprendizaje es no haber encontrado la pasión por la cocina antes. Siento que si hubiese encontrado esta vocación desde años atrás, hoy en día estaríamos hablando de una proyección y de una perspectiva muy distinta, ¿no?
tampoco es como que ser ingeniero me haya cerrado el mundo. No, al contrario. No, ya se dio cuenta que lo estructural de ser ingeniero están las gráficas de Gantt, ¿no? A 5, 7, 10 años. Sí. Y todo lo que hay detrás de tu éxito y de tu empresa, ¿no? Sí, claro. Sí, sin duda. Creo que sería lo único, ¿no? Cambiaría, dicen por ahí, si pudieras cambiar algo, quizás sí cambiaría eso, ¿no? Porque hoy en día leo libros de cocina, veo algunos videos y créeme que le dedico el mayor tiempo posible, ¿no? En devorar información para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir poder compartir con esta información hacia la demás gente, ¿no? Es lo único que en algún momento quisiera cambiar, por así decirlo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un buen amigo, como el mejor padre. Yo creo que todos en algún momento desean o anhelan eso, pero sobre todo como aquella persona que te ayudó o que ayudó a alguien. Yo creo que sin duda es eso, que se lleven de mí eso, ¿no? Que en algún momento, oye, yo le marqué, me pasó una receta, me ayudó con esto, me ayudó. Con eso, te decía hace rato, trascender, ¿no? Y creo que el momento de trascender es ese, que la gente te recuerde y que te ponga sobre la mesa sin que tú estés bajo buenas palabras y bajo buenos términos, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? Que es muy necesario, muy necesario. Digo, realmente pues, están viviendo en otro mundo, con otras dinámicas. Sí. Pero parte de estos podcasts es para que vean que pues la trayectoria, ¿no? Lo que se tiene que hacer para poder llegar a una vida en equilibrio y una vida estable. ¿Qué mensaje les darías? Digo, sin duda, creo que lo principal desde mi perspectiva es que primero entiendan el núcleo familiar en el que son formados y con base en él puedan determinar su mejor anhelo o su mejor deseo de vida, ¿no? Hacia dónde quieren dirigirse, qué quieren hacer. Platicaba un poco con tus niños del hecho de la música que les has inculcado y eso está súper padre cuando tienes a alguien que te puede ir motivando o enseñando por ese lado, ¿no? Y aquellos que no, pues que busquen. Digo, hoy en día la tecnología nos facilita muchísima información, ¿no? Podemos, si bien no ser perfeccionistas o profesionales, podemos aprender a tocar una guitarra con ver algunos videos de YouTube o muchos videos de YouTube, ¿verdad? Claro. Pero la información ahí está. Entonces, hoy en día el hecho de que me ha tocado gente, sin agraviar, ¿no? 18, 19 años que te dicen es que no sé de qué dedicarme y no sé qué hacer. Híjole, sí está un poquito complicado, ¿no? Porque la información ahí está. La información ahí está y es buscarle y es tratar de entender qué quiero hacer con mi vida, qué hace un psicólogo, qué hace un chef, qué hace un ingeniero y ver si con eso me siento pleno, ¿no? Ver si con eso me siento en sintonía para poder conectar con el mundo. Intentarlo, ¿no, amigo? Ah, sí, claro. Hay que intentarlo. Las cosas no salen a la primera. Yo les digo que este es el 9º consultorio. Es el 9º consultorio. Ya después les contaré cómo empezamos. Y voy por el 10º. En unos años más, probablemente Dios. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Hay unas cosas que te van a apasionar, que te van a salir. Hay otras que no. Bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta intentando? Así es. Sí, yo siempre les digo, hay una primera vez para aprender. Sí, sin duda. Por último, amigo, ¿qué significa para ti una vida extraordinaria? Conectar con la gente, poder transmitir tu pasión, lo que para ti es nato, con lo que te sientes pleno, tener esa fortuna de entender un libro de álgebra y convertirlo en matemáticas 1, ¿sabes? Eso es una vida extraordinaria para poder conectar con la gente y poder enseñarle, en mi caso, una receta extraordinaria y poderlo llevar a la mano, ¿no? Claro, y que nos lo facilitas bastante, lo disfrutamos mucho. Bueno, por último, ¿te parece si hacemos un pequeño ejercicio para cerrar esta entrevista? Te voy a pedir que cierres tus ojos, cierra tus ojos. Respira profundamente. Cuando uno cierra sus ojos, te conectas más con tu interior porque no te distraes hacia tu exterior. Inhala profundamente, sostén el aire, suelta. Una vez más, inhala profundo, sostén el aire, suelta. Ve conectando con tu respiración, haciéndote parte de ella, tu respiración de vida. Y ahora,
genera en tu mente esos recuerdos por los cuales pasaste el día de hoy. Desde tu infancia, ese pequeño Jonathan, desarrollándose en una gran familia, protegido, querido, atendido por sus padres, por sus hermanos, recordando todas esas dinámicas que tuviste de niño, tu familia unida, cada uno de tus miembros brindándote lo mejor de ellos para ti. Esa infancia donde no había preocupaciones, donde solo existía el día a día. Regresa a ella, regresa a tu avalancha, a tus maquinitas, a comer todos juntos. Sigue avanzando y después ve con ese gran joven que pasó por cosas difíciles, por la disolución de su familia, por estar solo con su padre, el trabajar, el salir adelante. Y dile que gracias a él te has convertido en el gran hombre que eres hoy por hoy. Dile que él soportó, que él luchó, que él nunca se rindió. Agradécele. Dale un fuerte abrazo. Sigue avanzando y sigue acompañando a ese Jonathan que ha pasado por situaciones difíciles, por ese problema de salud de un familiar, por esas dudas, por esas situaciones, por esas complicaciones, pero que nunca se ha rendido, que siempre ha creído en él, en su gran potencial, en su gran corazón, en su gran talento. Dile que lo ha hecho bien. Dile que sigues confiando en él. Dile que seguirán avanzando juntos. Y si quieres agregarle algo, dilo. Dilo en tu interior. Porque este es un momento para ti. Para agradecer. Para estar presente. Para seguir continuando y construyendo tu legado. Inhala profundo, sostén el aire, suelta. Una vez más, inhala profundo y al soltar, abre tus ojos. Esa fue trampa, ¿no? Aquí estamos, amigo. Y seguiremos avanzando. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias. Bueno, gracias a ti por venir a compartirnos esta vida extraordinaria y gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos y por seguirnos apoyando. Espero sean de su agrado todos estos podcasts y pues bueno, recuerden que grabamos los martes y los miércoles salen por YouTube, por Spotify y por Facebook. ¿Sí? Gracias a todos y nos vemos la siguiente semana con una nueva vida extraordinaria. Gracias.